Bueno, en primer lugar, quería agradecer a EDIC la oportunidad que me ha ofrecido de presentar este proyecto, que bueno, consideramos que es un proyecto innovador, que aúna valores tales como la reutilización de agua y el reaprovechamiento energético. Adicionalmente, también quería agradecer a DIRME por la oportunidad de ser su partner en este proyecto, ¿no? Y más concretamente a Benjamín Marí y a Pedro García López, que no han podido estar presentes por compromisos profesionales en EduLibre. Muchísimas gracias. Bueno, aquí os presento en esta primera diapositiva un poco la agenda de la presentación, que se puede resumir en tres partes fundamentales. Una primera parte en la que se trata de contextualizar, explicar un poco el cómo se gestó el proyecto, entendamos un poco cuáles fueron las necesidades. En una segunda parte de la presentación versará de explicar un poco las experiencias y los ensayos realizados para llegar a la conclusión, digamos, a la solución técnica que satisficiera las necesidades del proyecto. Y un último bloque que sería la propia solución técnica, que, bueno, como ya os puedo avanzar, se trata de un reactor de precipitación química, una filtración cerámica y una ósmosis inversa con un sistema de recuperación de energía. Y por último, las conclusiones. Bueno, para contextualizar y para entender un poco el lixiviado que tratamos en este proyecto, hay que explicar un poco la actividad productiva de la empresa TIRME. TIRME es una planta incineradora que trata la gestión de los residuos urbanos de la ciudad de Mallorca. Y en esta empresa se realizan procesos de valorización energética. Estos procesos son procesos de combustión controlada o incineración de estos residuos sólidos. Entonces, aprovechando el calor que se genera producto de esta combustión, se genera energía eléctrica. Como subproductos de esta combustión se obtienen lo que son las cenizas y las escorias. Las cenizas podríamos considerar que es la fracción ligera de esa combustión, es decir, se obtiene del tratamiento de los gases de combustión. Y por otra parte, las escorias sería la parte, digamos, la parte pesada, la fracción pesada, y que también se conocen como inquemados, ¿no? Son la parte que no se puede combustionar. Entonces, bueno, de estos dos subproductos o de estos dos residuos de la incineración, TIRME tiene dos instalaciones que se tratan de gestionar estos residuos. Por una parte está el depósito de seguridad, que se trata de almacenar y estabilizar las cenizas, y por otra parte está una planta de producción de ecoárido. El ecoárido es la fracción mineral que contiene la escoria. Este ecoárido es reaprovechable en la industria de fabricación de carriles bici, aglomerados para fabricación de superficies de protección de tuberías, bueno, entre otros muchos usos, ¿no? Entonces, realmente estas dos instalaciones nos permitirán entender cuál es la procedencia del lixiviado. Como vemos en la fotografía, esta campa de aquí sería la campa en la que se hace el acopio de las escorias. Más arriba tenemos dos balsas de fluentes, esta es la balsa de fluentes de pluviales y esta es la balsa de lixiviado, un poco la protagonista de nuestro proyecto. Aquí tenemos los vasos de explotación, que son los vasos en los que se estabilizan las cenizas, y ya queda incluso un poco fuera de la fotografía, aparte se ve, pero hay parte que queda fuera de ella, la planta de producción de ecoárido. El resto de lixiviados que conformarán el lixiviado final son todos derivados de las precipitaciones, de las lluvias. Entonces, cuando se generan las precipitaciones, se genera una especie de lavado de las escorias en esta campa, así como toda la escorrentía de las otras dos, del depósito de seguridad y la planta de producción de ecoárido. Entonces, abajo podemos ver una tabla en que se muestran, digamos, todas las entradas, el balance de materia de entradas y salidas en la balsa de lixiviados. Como entradas, las que acabo de comentar, y como salida, fundamentalmente, el uso al que destina la planta para el lixiviado es para cementación, ¿no? También hay que considerar la evaporación de la propia balsa, y todo este balance, este diferencial, nos genera un balance anual de entre 20.000 y 30.000 metros cúbicos de lixiviado que son necesarios tratar y bueno, dan lugar a nuestro proyecto. A raíz de ello, nosotros diseñamos una planta de tratamiento de lixiviados con un caudal nominal de 7 metros cúbicos hora, y que paso a detallar un poco más adelante. Continuando un poco con la contextualización, aquí tengo un diagrama de bloques del ciclo del agua relacionado con la balsa de lixiviados.
No voy a entrar mucho en detalle, básicamente lo más importante es reseñar que, como he dicho anteriormente, el lixiviado en parte se usa para procesos de cementación y otra parte se utilizaba en el proceso productivo de TIRME. Actualmente no se hace por falta de calidad, porque incumple las especificaciones de calidad necesarias para el proceso productivo de TIRME, el lixiviado. Abajo vemos un gráfico de histogramas en que se grafica un poco la acumulación y la disponibilidad del lixiviado en la balsa. Y lo que vemos es que está claramente caracterizada por la influencia de las precipitaciones. Vemos como en verano no hay presencia, no hay acumulación del producto, y esto tendrá una influencia clave en el desarrollo del mismo, como veremos a posteriori. Por lo tanto, el objetivo del proyecto es tratar la mayor fracción posible de lixiviado de esta balsa e intentar el reaprovechamiento del producto del tratamiento en el proceso productivo de TIRME, al igual que está también pendiente de valoración el uso en otras aplicaciones de la planta. Aquí vemos cómo se integraría, en el diagrama de bloques anterior, cómo se integraría la planta de tratamiento de lixiviados. Abajo tenemos un cuadro orientativo de las especificaciones necesarias para el uso del producto de la planta en el proceso productivo de TIRME, pero como podéis observar, digo orientativo más que definitivo, porque estamos pendientes de incorporar, una vez que se ponga en marcha la planta, confirmar la calidad del producto obtenido por la planta y saber si realmente se pudiese utilizar en otras aplicaciones y acotar estas especificaciones, ¿no? Bueno, paso un poco a la parte ya de explicar los ensayos, todo el proceso para determinar la solución técnica final. Aquí tenemos un cuadro que, entre toda la información que pusimos sobre la mesa inicialmente, ante la necesidad de caracterizar, de conocer con más profundidad el lixiviado, bueno, pues esta fue una tabla que nos sirvió como primera aproximación, y ya de primera lo que vimos, por la influencia que comentábamos anteriormente de las precipitaciones, que el lixiviado presentaba mucha variabilidad, que el contenido en sales era muy elevado y que tampoco podíamos descuidar la carga orgánica que tenía y en sólidos disueltos. Bueno, a lo largo del año estuvimos caracterizando el lixiviado en numerosas ocasiones. Incorporo en este slide este análisis detallado del lixiviado porque fue el que más nos asustó. Encontramos una conductividad en pleno verano de 140.000 microsiemens. Esto imposibilitaba el tratamiento tal como lo teníamos concebido, especialmente la fase final, que iba a ser mediante la tecnología de ósmosis inversa. Y bueno, lo que hicimos tras profundizar en estos análisis es pensar en incorporar una nueva corriente residual de la planta. En este caso la encontramos en su planta de tratamiento de aguas, un rechazo que no estaban desaprovechando, y entonces que promoviera un efecto de dilución del lixiviado y capacitara el proceso de desalinización mediante ósmosis inversa. También es importante destacar el altísimo contenido que tienen metales de baja solubilidad alcalinos térreos, especialmente destacable el contenido en dureza cálcica, y también reseñar que el contenido en metales pesados no era muy relevante y como siempre, la gran variabilidad que presentaba el lixiviado. A comienzos de 2015 se realizaron una serie de ensayos con una planta piloto. La planta piloto constaba de una unidad MBR con membrana de ultrafiltración de fibra hueca de flujo cruzado y de una posterior ósmosis inversa en la que se testaron tres tipos de membrana distintas, una específica para agua de mar. Y bueno, este primer ensayo, la verdad es que las conclusiones no fueron las esperadas. Vimos que las limpiezas tanto de la ultrafiltración como de la ósmosis inversa fueron más frecuentes de lo deseado. Hubo algunos episodios en los que hubo incrustaciones en los filtros de cartucho y bueno, se mostraba nuevamente que la conductividad de la alimentación del lixiviado era mayor de la esperada, así como el permeado obtenido quedaba fuera de la especificación que he mostrado en la tabla anterior, incluso trabajando con versiones por debajo de diseño. Bueno, posteriormente, con el afán de reducir la carga de sólidos que contenía el lixiviado, bueno, lo que hicimos es trabajar en procesos de coagulación, por un lado, y de precipitación química, por otro.
Los ensayos de coagulación lo que confirmaron, haciendo mediante test de filtrabilidad a vacío por 0,45 micras, confirmaron que con el uso de determinados coagulantes, probamos de muy diversa naturaleza, coagulantes de muy diversa naturaleza, lo que confirmaba es que mejoraba de manera muy notoria la posterior etapa de filtración. Por otra parte, con el uso de alcalinizantes o agentes precipitantes, lo que conseguíamos es una reducción de sales muy importante, entre el 20 y el 25%, y más concretamente, que era lo que más nos preocupaba, de la dureza cálcica de hasta un 60%. Por lo tanto, esto lo que nos confirmaba es que, mediante unos procesos de decantación y de precipitación, favoreceríamos las posteriores etapas de filtración y desalinización. Se realizaron un segundo pilotaje, en este caso apostamos por una filtración con membrana cerámica. Uno de los ensayos que se realizó era una velocidad de filtración de 3 metros por segundo y presión de transmembrana de 1,5 bares durante ciclos de filtración de 30 minutos y relajaciones de 20 segundos. Y lo que se obtuvo es, bueno, no sé si aparecerá en la imagen, pero bueno, es un permeado muy nítido, por debajo de 0,2 NTUs. De turbidez y un SDI por debajo de 3 que arrojaba garantías para poder osmotizar el agua. Nuevamente se realizaron pruebas con coagulantes. Podemos ver aquí las gráficas que relacionan el flujo con la presión transmembrana a diferentes velocidades de filtración y efectivamente el uso de coagulantes beneficiaba incluso alcanzando 3 veces más flujo que si la muestra coagulada. Bueno, se realizaron numerosas proyecciones de la etapa de desalinización que teníamos claro que íbamos a apostar por la tecnología de ósmosis inversa. Y aquí presento digamos que el escenario más adverso al que nos encontramos, que era similar al análisis que mostraba anteriormente de 140.000 microsiemens, ya incorporando la corriente residual que generaba el efecto de dilución del lixiviado. Bueno, lo que podemos ver básicamente es que para una conductividad, bueno, para unos sólidos disueltos en alimentación superiores a 36.000 ppm, nos obligaba a trabajar a 70 bares de presión en la bomba de alta y obteníamos un permeado de 190 TDS, que era más que suficiente para la calidad que nosotros requeríamos. La conversión nos permitía alcanzar hasta un 55% de conversión, que también era suficiente para nuestro propósito. Bueno, y ahora describir brevemente la solución técnica, como ya he comentado antes. Se basaba hay una parte de decantación de sólidos, una parte de filtración cerámica y una parte de desalinización. La parte de decantación de sólidos consta de un reactor de premezcla de PRFV, en el que se aditiva el coagulante. Perdón, y en caso Juan, 2 minutos. Sí, en caso de necesidad, previamente inyectaríamos el agente precipitante. Tenemos un bastidor de filtración cerámica con una filtración de seguridad de luz de malla de 0,5 milímetros. El paso de poro de la membrana cerámica es de 100 nanómetros. Tenemos bomba de alimentación y recirculación en bronce marino, con un zipen inoxidable para los lavados, con un sistema de seguridad a modo de rebosadero para evitar desbordamientos. De ahí pasaría la etapa de desalinización por ósmosis inversa, que básicamente tiene una filtración de seguridad también con cartuchos bobinados de 5 micras. Digamos que el bastidor de ósmosis inversa constaría de un solo Bessel con 7 elementos de membrana. Las membranas son de baja energía y con conexión ILEC. Bueno, destacar también que tiene un sistema MPX, es decir, bomba de alta de hasta 80 bares, la ERI del sistema de recuperación de la energía de rechazo y la bomba de recirculación, todo ello fabricado en 904L. Y bueno, básicamente aquí lo que podéis ver en la diapositiva son imágenes puntuales de algunas de estas tecnologías que estoy comentando. No hay una imagen que integre todas ellas juntas, fundamentalmente porque lo que se llegó a un acuerdo es que la planta se entregase dentro de un contenedor marino. Entonces no se podía sacar una instantánea en el que pudiéramos ver un perfil de toda la instalación. El hecho de que fuese un contenedor marítimo, bueno, lo que facilitaría la reducción de los tiempos de montaje en las instalaciones de TIRME, así como también otras mejoras por cuestiones de insonorización o cuestiones estéticas.
Digamos, respecto a la dosificación de aditivos, he comentado que la coagulación se realizará en la fase de decantación inicial. Para la minimización del ensuciamiento microbiológico y orgánico se utiliza el hipoclorito sódico en la filtración cerámica, y en la planta de ósmosis se utilizará un reductor de cloro, un ajuste de pH mediante ácido clorhídrico y un antiincrustante que se controlará mediante la unidad de RO-Trasar, que bueno, el producto del antiincrustante lleva una molécula inerte fluorescente que emite fluorescencia y es controlada mediante un fluorímetro de esta unidad que permite monitorizar y controlar todos los parámetros de operación de la unidad de ósmosis inversa. Bueno, como conclusiones finales, decir que estas experiencias y otras muchas que no hemos podido incluir en la presentación confirman la viabilidad de la solución técnica elegida y permitirá la consecución de los objetivos marcados, que era tratar el 50% más del lixiviado excedente y destinar ese agua al proceso productivo e incluso a otros usuarios de planta, ¿no? Lo único, matizar que nuestra intención era presentar los resultados en esta ponencia. Se ha ido demorando un poco la puesta en marcha de la planta y casualmente comenzamos este lunes. Esperamos que en un futuro poder compartir estos resultados con vosotros o con quien esté interesado. Y pues nada, daros las gracias por la atención. Espero que os haya gustado la presentación y que sigáis disfrutando de la jornada. Muchas gracias.